Muchas gracias. ¿Se oye? Sí. En primer término, quería agradecer a la Comisión de Derecho Administrativo del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica por la gentil invitación, la hospitalidad que han tenido con todos nosotros. Sinceramente, son dignos del mejor elogio, sinceramente. Gracias, Luis Ortiz y Aldo Milano, por la invitación. Bueno, hablar de último a esta hora tiene sus ventajas y desventajas, como dijo ayer el profesor Manrique. La ventaja es que estoy flanqueado de dos bellas damas y la desventaja es que algunos ya deben tener hambre como yo. La organización, el moderador me ha pedido ser un poco breve y voy a tratar de serlo. Me ha pedido la organización del evento que hable del servicio público en Venezuela. Hablar del servicio público en Venezuela hoy día, en la coyuntura o circunstancia pública y notoria que todos conocemos, vivimos en nuestro país, resulta, si se quiere, cuesta arriba, por las razones que todos conocemos. Sin embargo, yo he tratado de hacer unas pequeñas láminas donde resumo la posición doctrinal y jurisprudencial venezolana en cuanto al servicio público actualmente al día de hoy. Por lo tanto, voy a comenzar y lejos de tantas cosas que se han dicho, voy a ser un poquito práctico en la exposición para no reiterar tantas cosas que se han dicho que no es que estén mal, sino que ya hemos visto tantas cosas del servicio público, sobre todo en aspectos históricos y doctrinales. ¿Qué es el servicio público? ¿Cómo se manifiesta y cómo se materializa? Yo siempre le digo a los alumnos que el servicio público es algo así como un hacer. Son actividades que la administración, es una actividad de la administración que conlleva un hacer. Hay que hacer cosas y el sustrato de ese hacer contemporáneamente en el derecho administrativo global actual hay que verlo no en la posición de la administración como aquel gigante, como aquel Goliat contra el particular que es el David, ya no. De hecho, yo considero que eso es un dogma que debería ser superado en todo el derecho continental. Y eso de ver a la administración como un grande y nosotros el pequeño. Eso es un dogma que hay que eliminarnos de nuestra cabeza, definitivamente. Necesidades esenciales e indisponibles para la vida, concepto material de servicio público, sin duda alguna. O sea, por Dios, no podemos, ¿quién puede negar hoy día que el servicio público, ayer conversábamos en la cena sobre el tema del Internet y las redes sociales, ¿quién puede negar, por ejemplo, hoy día que el Internet no sea una necesidad esencial? Así como el agua, así como la energía, el Internet hoy día. Inclusive, voy más allá, la banca, ¿quién puede negarlo? No suena esencial, porque esencial suena a necesidades humanas, pero ¿quién puede negar que no? Hoy día el Internet. Decididas por el legislador, concepto formal. Esto es un tema muy interesante, por lo menos en Venezuela, porque yo les voy a comentar que en Venezuela la realidad es una sola de por lo menos, yo diría, 10 o 12 años para acá. Servicio público en Venezuela es única y exclusivamente lo que así catalogue o tase el legislador en la ley. Más nada. No será servicio público lo que la ley de la actividad respectiva no lo establezca así. Y será servicio público lo que lo establezca así. Ese es el criterio más que formal, legislativo. ¿Cómo conlleva esto? Esto conlleva muchas cosas, porque cuando nosotros revisamos las leyes venezolanas relativas a los servicios públicos, valga decir, y les voy a comentar de una vez que en Venezuela casi todas las actividades, ya prácticamente desde el punto de vista doctrinal, servicios de interés general o servicios de interés económico general, no tenemos desde el punto de vista formal. Materialmente sí, pero formalmente no. ¿Por qué? Porque el legislador de unos 10 o 12 años para acá ha previsto en las leyes respectivas, en las leyes sectoriales, que todas las actividades son servicio público.
De hecho, en las propias leyes, en los primeros artículos, establecen como para una especie de remate, y ya voy a explicar por qué digo remate, no solamente la cláusula del servicio público de la actividad respectiva, sino que establece algo así como casi todas las leyes establecen así: la actividad que rige esta ley se considera de utilidad pública y de orden público. Conceptos de índole, como sabemos, jurídicos o legales indeterminados, ¿verdad?, que se circunscriben en cuanto a su discrecionalidad en la propia ley, pero que conlleva muchas cosas. Porque el profesor Laguna ayer brillantemente decía que el servicio público es una técnica de intervención más que un régimen jurídico. Yo diría, es tal cual, y es más que un régimen jurídico exorbitante. Lo que pasa es que la cláusula del servicio público, tasada en una ley, en nuestros países, y por lo menos en Venezuela, que es un Estado social, democrático, de justicia y de derecho y tal, ha sido tomada como una verdadera cláusula para comprimir, para limitar los derechos de las personas. Es una verdadera cláusula, tanto el servicio público como la utilidad pública y el orden público, es como una verdadera puerta de entrada a que la administración pueda comprimir, limitar libertades ciudadanas. Valga decir, derechos fundamentales. Uno puede decirlo hoy día, y es otro dogma que hay que superar, que ya el derecho administrativo actual no gravita en torno a la organización administrativa, no gravita en torno a un eje particular administración. Para mí el derecho administrativo global actual tiene un solo punto de gravitación y no es más que otro que los derechos fundamentales. No es más que otro que los derechos humanos. De hecho, lo que dijo el maestro Rodríguez Huertas hace rato, yo lo confirmo plenamente. Para mí, la administración hoy día solamente tiene lugar que exista, parece hasta temerario que lo diga tan vehementemente, solamente tiene lugar que exista por el ciudadano. Si el ciudadano no existiera, no tendría lugar de existir la administración. Lo que quiero informarles es que la administración tiene un componente eminentemente vicarial, al servicio de la gente, del ciudadano. Más nada. E indirectamente, lógicamente, la satisfacción de aquel famoso interés general o intereses colectivos se materializan en la materialización, valga la redundancia, de los derechos fundamentales de la gente. Y cuando estamos hablando de servicios públicos, no escapamos de eso. Cuando estamos hablando de servicios públicos, lo que estamos simplemente es materializando derechos sociales, económicos y culturales. Les comentaba que en Venezuela las leyes sectoriales establecen este tipo de cosas, pero ustedes se preguntarán, ¿qué es lo que es servicio público en Venezuela? Pues todo. Servicio público en Venezuela ha sido catalogado todo: telecomunicaciones, energía, agua potable, aseo urbano, saneamiento, todo lo que se les ocurra, educación por vía de norma fundamental en la Constitución, todo es servicio público. Nosotros nos preguntamos siempre qué conlleva el determinar servicio público una actividad, ¿no? Y uno piensa que no necesariamente debería ser la limitación o compresión de derechos fundamentales o la restricción de la libertad económica, no. Y ya lo voy a explicar por qué, porque en Venezuela se tiende a ver el servicio público como, desde el punto de vista clásico francés puro, el derecho puro, el servicio público francés típico, el clásico de la reserva, de la publificación, de la concesión administrativa, de que el ente titular siempre va a ser la administración, que hay un ente concedente y un concesionario, siempre se va a ver así. Sin embargo, uno tiende a ver que en esta triple división, si se quiere, que puede haber entre el servicio público clásico, el llamado nuevo servicio público, los servicios de interés económico o interés general o interés económico general, la cláusula de servicio público no conlleva realmente el hecho de que se limiten las libertades.
cosa que ha pasado en Venezuela. Y no lo conlleva sencillamente porque los servicios de interés general, los servicios de interés económico general, e inclusive los servicios públicos, sencillamente no conllevan eso por la razón de que lo que quizás podría conllevar es la obligación o obligaciones por parte de los operadores de obligaciones, valga la redundancia, de servicio público. Pero no una verdadera limitación. De hecho, yo considero que ver la regulación económica hoy día, un Estado regulador, como una actividad limitadora, o quizás como algunos piensan que es de policía, fiscalizadora, sancionatoria, vigilante, supervisora, está incluida dentro de la regulación, claro que sí, pero no es el fin último de la regulación. El fin último de la regulación son los fallos de mercado. El fin último de la regulación es, hoy día, y en una moderna visión, es encarrilar al operador que se sale del carril, valga la redundancia. Y la parte sancionatoria queda relegada a un segundo plano, quizás hasta extraordinario. Pero bueno, por último, la lámina dice vinculadas al desarrollo de los derechos fundamentales. Lo acabo de decir. Educación, por ejemplo. Derecho a la vida. Esto que tenemos acá, nuestra luz. El agua que estamos tomando. Es eso. Y reitero, el derecho administrativo gira en torno a esto, a los derechos ciudadanos. No solamente el servicio público, todo el derecho administrativo. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Principios rectores de la actividad del servicio público. Reitero, estas láminas traen doctrina y jurisprudencia venezolana. Continuidad en la prestación, no interrupción salvo casos de fuerza mayor, cuestión que en Venezuela, voy a poner claros ejemplos acá, no pasa. En Venezuela, más tarde vamos a hablar de casos de energía, pero que es el caso que creo que Luis me colocó ahí a propósito, porque en Venezuela los cortes de energía son a diario, salvo en la ciudad de Caracas, que tiene un régimen especialísimo, pero en toda Venezuela hay sitios, hay ciudades que hoy día pasan 10 y 12 horas sin luz en un día. Con todas las pérdidas que conlleva, ¿no? Las pérdidas materiales, sobre todo. Limitaciones al derecho de huelga, como saben, es algo típico. Por cierto, me bajaron la luz, ¿no? Algo típico de que ya se ha hablado acá. La mutabilidad de la administración en cuanto a las formas de gestión. La calidad en la prestación de los servicios públicos es algo muy importante de que se está hablando hoy día mucho. Porque la calidad a qué se refiere. Cuando yo hablo de servicio público en otras latitudes, yo siempre he pensado, y la gente se pregunta, bueno, la calidad, el tema de la cláusula de progreso, el tema de la cláusula de progreso en los contratos de concesión, el tema de que, bueno, de que hay que estar de moda con la tecnología, pero ¿qué interesa eso al particular? Al particular, materialmente hablando, ¿qué es lo que interesa? A nosotros los particulares, los ciudadanos, lo que nos interesa es que estamos en nuestra casa, vivimos en una casa, y que el tubo matriz de agua pase frente a la casa, yo tenga la posibilidad de conectarme al tubo matriz y ya. Eso es lo que nos interesa. Nos interesa que nosotros prendemos el interruptor de la luz y haya luz. Eso es lo que nos interesa. Cuando hablamos de la calidad en la prestación de los servicios públicos, yo pienso que nos referimos a eso, a la calidad para el usuario. Lógicamente esto conlleva, sin duda alguna, un efecto en espejo. Del punto de vista del usuario es eso, calidad, o sea, que yo sienta el servicio, que yo lo disfrute, que me llegue. Del punto de vista del inversionista o del concesionario o del operador, lo que interesa realmente es tener dinero para inversionista, o sea, para inversión, para ser inversionista, para invertir. Y esto juega mucho el tema de las tarifas. Y otra cosa muy importante, que se me escapaba en cuanto a la calidad.
La eficiencia, la doctora Hernández hace rato habló de eficiencia en los servicios públicos. La eficiencia del punto de vista económico o del punto de vista inclusive presupuestario, uno tiende a verla como ahorro, por lo general, del punto de vista económico. Pero en los servicios públicos no nos podemos quedar únicamente en la eficiencia como ahorro. No es tener un presupuesto de 100, gastar 90 y ahorrar 10. Eso no es eficiencia. Eso es una parte ínfima de la eficiencia. En el servicio público es que llegue el servicio público a la persona, que lo tenga, que pueda aprovecharlo, que llegue hasta la última montaña de Costa Rica al internet, que no tenga yo que buscar el celular un sitio para yo poder buscar señal para mandar un mensaje de WhatsApp, por decir algo. Eso es más importante en el servicio público que la eficiencia, que el ahorro, pienso yo. El criterio de sustentabilidad. Bueno, volvemos con el tema del medio ambiente, que pienso que cada día está más desarrollado y que también lo vamos a tocar esta tarde. En materia energética, por ejemplo, nuestros países, creo que aquí ha pasado igual, o quizás en los países de la región, inclusive del sur, del Pacífico, hemos sufrido mucho con el tema del fenómeno del Niño, ¿verdad? Que no, en Venezuela, por ejemplo, tenemos fallas del servicio público de agua potable, por Dios, inmensas. Otro tema, o sea, en Caracas pasamos, si se quiere, 4 días de la semana sin agua y 3 con agua. Y es por un tema que después se los voy a decir esta tarde, pero el tema pasa por la falta de inversión. Y la falta de inversión no es el Niño realmente. En Venezuela el tema es falta de inversión. Y la falta de inversión no es realmente por falta de recursos, es realmente por los niveles astronómicamente sin precedentes, sin parangón en la vida republicana venezolana de corrupción que existe. Hoy lo comentaba con el profesor Laguna, ayer lo comentábamos, y con Luis Ortiz comentábamos. O sea, yo le decía, el mal del siglo XX y XXI no es el SIDA, no es el cáncer, es la corrupción que acaba con los pueblos. Y Venezuela es un ejemplo triste y patético. Estamos hablando que en Venezuela, señores, se estiman pérdidas, desvíos por corrupción de más de 400 millardos de dólares. Desvíos por corrupción en el transcurso de los últimos 10 años. Eso no lo aguanta nadie. Esa es una de las grandes razones de la realidad venezolana. Esa. Igualdad en el acceso a los servicios públicos, compatible con las condiciones de acceso desiguales. La idea es llevar el servicio a todo el mundo, inclusive a los desiguales, inclusive a las minorías, inclusive a que el propio legislador o el constituyentista se refieren a discriminaciones positivas, por ejemplo, a todo el mundo. Accesibilidad física y económica de los servicios públicos. ¿Cómo es esto? Tiene mucho que ver con la eficiencia. Tiene mucho que ver con la eficiencia y por eso yo quería hablarles del tema material, del tema que cómo se comporta esto, porque ¿qué tiene esto que ver con el tema de los servicios públicos? Bueno, señores, de que, por ejemplo, y tiene mucho que ver con eficiencia y calidad, que yo tenga la posibilidad de comprar un tiquete, como llaman acá, aéreo, de una aerolínea, que no tenga que ir al aeropuerto de San José a comprarlo, sino que lo pueda comprar aquí, en la ciudad. Estoy poniendo un ejemplo sencillo, pero es así. La titularidad de los servicios públicos, el ejercicio de potestades de policía y control. Hace rato dije que la regulación en los servicios públicos conlleva potestades de policía y control, pero no es solamente eso. Es control, es supervisión. Sí. Más adelante voy a referirme, pero yo pienso que la regulación hoy día tiene que estar dirigida no a una especie de presión sobre el particular, no una especie de presión sobre el operador jurídico, tiene que estar dirigida a una especie de, mire señor, usted es operador, sí, bueno, yo lo voy a regular.
métase por este camino, vaya por este riel. Yo le aconsejo, le exhorto que vaya por este riel. Y si usted se sale, yo lo vuelvo y lo exhorto a que se meta por ese riel. Eso es regulación actual. No como en Venezuela. En Venezuela se han usado para todos los operadores, y esto es algo que todo el mundo sabe, se han usado las facultades de policía y control y facultades sancionatorias de la administración de los supuestos órganos independientes reguladores, que son todos brazos del Ejecutivo venezolano, por cierto, se han utilizado para cerrar emisoras, para comprimirlas, para ahogarlas. Estoy hablando de emisoras de radio, televisión, periódicos. Recordemos que las telecomunicaciones en Venezuela, todas sin excepción, son servicio público. La potestad tarifaria sobre los servicios públicos. Interesante tema. Acabo de regresar de Argentina y están con el tema de las tarifas. El Ejecutivo argentino subió las tarifas de casi todos los servicios públicos, de gas, de agua, de luz. Y la gente no le gustó. Y no le gustó porque fue un alza muy dramática, muy fuerte. Pues la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, amparó a todo el mundo. Dijo, no, el alza de tarifas no va. ¿Y por qué no fue? Sencillamente porque obviaron algo muy interesante que aquí también se ha hablado, que es el tema de la democracia participativa. Ayer habló el profesor Manrique de eso, democracia participativa, que yo ya no pienso que debe ser democracia participativa y protagónica, eso ya está, chao. Porque Venezuela es un buen ejemplo de que la supuesta democracia participativa y protagónica no ha resultado, porque es puro, me disculpan la expresión, es puro bla bla. Porque depende de cada partido, depende de cada organismo, se llama a la participación a los miembros del partido, a una comunidad X. Eso es lo que ha pasado en Venezuela. Vamos a discutir la ley de servicio de agua potable y saneamiento. Bueno, vamos a llamar a los consejos comunales del partido de gobierno. Ah, bueno, se discutió. Todos estamos contestes. Sí, todo el mundo así. No. Yo pienso que vamos más allá. Hay que ir al tema de la democracia deliberativa, no participativa. Deliberativa, donde la opinión de la gente tenga poder, tenga fuerza. No estoy alejado de la realidad. Estoy hablando de los países escandinavos. Corríjame, doctor Laguna. Estoy hablando de Finlandia, estoy hablando de Suecia, de Suiza, estoy hablando de esos países. Por último, responsabilidad por el funcionamiento normal y anormal. El tema del control. Que aquí parece que, según la escuché, doctora, hay muchas causas que la Sala Constitucional ampara, ¿no? En temas de salud. Bueno, en Venezuela, les cuento que la jurisdicción contencioso administrativa, tenemos una ley de la jurisdicción contencioso administrativa que establece una acción por fallas en el servicio público, que uno puede ir a la jurisdicción contenciosa. Y con una visión interesante porque los organismos jurisdiccionales competentes son los tribunales de municipios, los más cercanos al ciudadano. Sin embargo, por aquello de que el Poder Judicial en Venezuela está secuestrado, como la gran mayoría de todos los poderes, secuestrado por el Poder Ejecutivo, secuestrado por el narcogobierno venezolano, no conozco hoy día, después del 2010 para acá, que fue dictada la ley, no conozco una sola causa, un solo juez que se haya atrevido a condenar a la administración por una demanda de daños y perjuicios por razones de servicio público. Ni uno solo. Y si yo me pusiera aquí a dar estadísticas de la justicia administrativa y la justicia constitucional en Venezuela, más de uno estoy seguro que va a botar una lágrima. Y voy a dar simplemente un minuto de ejemplos. En materia de demandas de contenido patrimonial contra la República de Venezuela,
en los últimos 14 años, solamente 3 han sido declaradas con lugar. 3 contra la administración. Demandas de daños y perjuicios. Responsabilidad por falta o sin falta, normal o anormal. 3. En materia de medidas cautelares, que como todos sabemos forma parte de la tutela judicial, que en Venezuela no es efectiva porque no se materializa. 5 medidas cautelares a favor de particulares en el transcurso del 2004 al 2014. 5. Ustedes se preguntarán, ¿o es que los abogados venezolanos son muy torpes y brutos, que no saben ni siquiera redactar una cautela? ¿O algo está pasando? Modo de establecimiento y gestión de los servicios públicos, más o menos ya la doctora Hernández habló hace rato de eso. Modo de establecimiento de servicios públicos, la asunción con reserva, típico en Venezuela. La gran mayoría de los servicios públicos, no todos, pero la gran mayoría de los servicios públicos en Venezuela están reservados, están publificados. Como ustedes saben, la reserva es una técnica específica que limita de tal manera la libertad económica, casi que la extingue. ¿Y por qué la extingue? Bueno, porque usted no puede ejercer la actividad económica si está reservada para el Estado, salvo que el propio Estado le dé a usted una especie de autorización o concesión, como pasa, por ejemplo, en materia de telecomunicaciones. En Venezuela, las telecomunicaciones, tenemos operadores privados, tenemos operadores del Estado, pero sin embargo, como ustedes saben, en Venezuela opera una especie de doble figura, que es, por una parte, habilitaciones administrativas para explotar el servicio público de telecomunicaciones y, por otra parte, una concesión administrativa demanial del espectro radioeléctrico que está catalogado o tasado como bien del dominio público por la ley de telecomunicaciones. Entonces, se aparejan estas dos técnicas de autorizativa y concesional para poder explotar las telecomunicaciones. Doy un ejemplo. La actividad bancaria hasta hace poco, hasta antes del 2011, era una actividad, un servicio público de interés, un servicio de interés general, económico de interés general. Y el legislador lo catalogó como servicio público, con la gravedad de que ha impuesto a la banca privada la regulación ha sido, me disculpa la palabra, bestial, ha sido bien intensa con los bancos privados, obligándolos inclusive a llegar a una cuota, fíjense ustedes, obligando a la banca privada a llegar a una cuota específica de créditos para vehículos, por ejemplo, una cuota específica de créditos agropecuarios, una cuota específica de créditos y para inmuebles. Si no llegan a la cuota, lo sanciono pecuniariamente. O sea, lo que quiero que vean es la tergiversación en Venezuela de el servicio público, de la cláusula de servicio público utilizada para limitar y comprimir a los operadores. Con reserva, servicios esenciales, habilitación mediante ley. Lógicamente, la reserva tiene que venir por vía constitucional. Se establece en el 302 de la Constitución venezolana que la reserva, como técnica que limita y comprime de manera intensa la libertad económica, debe plantearse vía ley formal y, en este caso, con rango de ley orgánica. Ley orgánica que, como ustedes sabrán, conlleva la calificación de una calificación específica de 2/3 de la Cámara de Diputados de la Asamblea Nacional, del órgano legislativo. La asunción sin reserva en régimen de libre concurrencia, también en Venezuela se da esto. Lógicamente, hay criterios de que hay servicios públicos no reservados, no publicados. Uno de ellos es la banca, al que acabo de decir. No está reservada la banca, hay operadores que
funcionan, realmente la banca funciona con títulos habilitantes autorizatorios. Y, como les dije, la regulación es bastante intensa. La intervención en la actividad económica, también tenemos un Estado empresario en Venezuela que, cuando yo digo esto afuera, da risa, pero es así. Aquí acabo de ver, por lo que dijo la doctora Hernández, que Costa Rica tiene una empresa estatal de licores, ¿verdad? Bueno, en Venezuela tenemos muchas empresas estatales que, doctora, le comento que usted me dice que aquí no tienen una calificación tasada de lo que es una empresa estatal. En Venezuela, una empresa estatal es una empresa, sencilla y llanamente, una empresa con participación decisiva del Estado. Estamos hablando de 50+1, ¿verdad? %. Estas empresas estatales en Venezuela hay muchísimas, es un verdadero Estado empresario, y vemos en Venezuela empresas, por ejemplo, de venta de arepas. Una empresa de venta de arepas. La arepa, ustedes saben, es una comida venezolana que se come siempre en el desayuno o en la cena, por lo general, y es una cosa muy sabrosa, que es de harina de maíz y tal, y la gente la come. Entonces se han creado puestos de venta de arepas en toda Venezuela, propiedad del Estado. Imagínense ustedes un Estado vendiendo arepas. Imagínense ustedes, amigos míos, sí, da risa. Imagínense ustedes, amigos míos, que el Estado, esto quizás es más entendible porque uno piensa, bueno, es algo estratégico, pero el Estado es dueño total en Venezuela de las arepas, bueno, compite con los privados, cemento, todo el cemento está en manos del Estado venezolano, toda la industria cementera, toda la industria del hierro, toda la industria del aluminio, y voy a algo que les va a interesar. El 90% de las torrefactoras de café están en manos del Estado. No es que nuestro café sea igual que el de ustedes, no, el de ustedes es muy superior, pero el café venezolano tampoco es que es malo. Pero lo más cumbre, lo más triste es que usted va al supermercado y no va a encontrar café. Y usted va a la ferretería y no va a encontrar cemento. Y usted va a la ferretería a comprar una cabilla una cabilla es una, ¿saben, no? Es una tira de hierro para construcción. No lo va a encontrar. Entonces, esto es producto de que el Estado en el 2006, 2007, 2008 tuvo una política de expropiaciones masivas. Y expropió, por cierto, valga decirlo, hoy día muchas de estas empresas no les han pagado las indemnizaciones correspondientes. Por cierto, también valga decir que tenemos varias demandas en el CIADI, arbitrajes internacionales por inversiones, que hemos perdido lamentablemente, hay que decirlo, pero hemos perdido. Y bueno, el Estado tiene que pagar, pues. Tiene que pagar y sencillamente porque expropió en su momento y expropió mal. Expropió sin utilidad pública, sin demostrar, sin algo muy interesante que es el tema del costo-beneficio, sin pagar, en pocas palabras. Por lo tanto, tenemos un Estado empresario que, si se quiere, compite con los privados en muchas cosas, pero que más tarde voy a decirlo, genera una verdadera competencia desleal. Ya vamos a ver por qué. Con consecuencias jurídicas del establecimiento del servicio, la competencia de la jurisdicción contenciosa administrativa, claro está, en materia de servicios públicos, la aplicación del sistema de responsabilidad administrativa, claro, en el caso de demandas de contenido patrimonial por razones de mal servicio, ejercicio de potestades públicas sobre el servicio, ya nos referimos a ella, potestades realmente que se refieren a potestades de dirección, son potestades que tienen los órganos reguladores o los órganos que supuestamente deberían ser independientes. Y me acuerdo mucho de Conatel, porque Conatel, el tema de las telecomunicaciones en Venezuela del año 2006 al 2009 fue bastante fuerte. Inclusive se generó una ley de medios que prohibía en ciertas horas pasar algunos contenidos de televisión.
y se ha utilizado realmente estas leyes sectoriales que tienen un grueso contenido sancionatorio para limitar o comprimir a los particulares y a los operadores. La demanialización de los bienes afectados, única y exclusivamente, así lo establece el Decreto Ley de Concesiones del año 99, única y exclusivamente sobre exactamente bienes afectados al servicio público, no todos los bienes que se encuentran, que se usan para el servicio público, pasan a ser bienes demaniales o bienes dominicales o del dominio público, como quieran llamarlo. Solamente los que estén realmente afectados al mismo. Esto tiene su razón de ser, lógicamente, para que en el caso de una reversión, de una concesión, sigan los bienes pasen al Estado como bienes demaniales y el servicio no se interrumpa. La libertad de elección del modo gestor por parte de la administración, lógicamente, como lo vimos hace rato, el tema de la reserva, sin reserva, con el tema también si pasa por el tema del modo de gestión directo o indirecto, que lo vamos a ver ahora. Gestión propia, sin órgano especial de administración. Valga decir, la propia administración explota la actividad. Con una organización especializada, es típico también de las empresas públicas especiales o los institutos autónomos, como aquí más abajo lo dice, personificación jurídica, organismos autónomos, empresas públicas. El tema de la concesión riesgo y ventura, lo que habló ayer el profesor Laguna, totalmente conteste con él en cuanto a los riesgos, el tema del riesgo. El tema del riesgo en la concesión yo lo considero que es un tema que diría que es baladí hoy día porque, señores, el concesionario entra en la concesión cuando va a la concesión, cuando hay un concurso abierto o inclusive cerrado o una licitación, como quieran llamarlo, el concesionario entra a su riesgo. El concesionario, el futuro concesionario entra en la contratación pública a su riesgo y ahí asume muchos riesgos. Y lo conoce y se les presentan. Para eso está un pliego de condiciones en la contratación pública. Interesante es ver el riesgo ya no desde el punto de vista de la concesión, sino ver los riesgos desde el punto de vista de la regulación. Ahí sí, que más tarde vamos a hablar, en un ratico. Gestión interesada con participación y resultado también se da. Creo que aquí también me estabas hablando, Luis, hace unos días sobre eso. Acá también hay participación y resultado, ¿verdad? Algunas gestiones de participación y resultado acá. Sí, ¿no? Concierto con persona natural o jurídica. En Venezuela, desde hace 2005 para acá, hay muchos servicios públicos que se gestionan con el tema de las asociaciones estratégicas o empresas mixtas, así les han llamado. Yo estoy de acuerdo con el profesor Laguna ayer lo que dijo. O sea, esto de empresas mixtas, de asociaciones estratégicas, project finance, obras por impuesto, participación con resultados. Señores, esto que son las APPs, las asociaciones público-privadas o la colaboración público-privada, esto, señor, es simple y llanamente, esto se resume en algo. Si ustedes se ponen a ver y a compararlo realmente, estos son casi que concesiones. Son derivaciones de la concesión. De hecho, yo pienso que la principal técnica y que yo creo que nunca va a desaparecer de moda, como algunas categorías pasan de moda, la principal técnica de colaboración pública-privada es la concesión y seguirá siendo. Gestión privada, actividades de interés económico general. Hay actividades de interés económico general que no han sido ni reservadas, que son ligeramente reguladas, y es el caso en Venezuela. La única que a mí me suena, que tengo conocimiento, que me parece que aún no ha sido tocada, es y creo que quizás es por un tema de que hay fallas, hay tantas fallas que la administración no sabe cómo hacer, es la actividad farmacéutica. Y la actividad farmacéutica también juega un papel importante hoy día en Venezuela con el tema de la crisis humanitaria que estamos viviendo. Porque los que no lo saben,
La crisis no solamente pasa por los alimentos, pasa por las medicinas. Y hay gente muriendo por falta de medicinas. Esa es la realidad venezolana. Y les quiero decir algo, no pasa por el tema de que falten recursos o por malas políticas públicas, ni siquiera por malas políticas públicas. Es un tema de corrupción, es un tema de mafia. Es un tema de que, lo digo sin ningún tipo de tapujos, con bastante propiedad, es un tema de que militares venezolanos manejan la mafia de los medicamentos en Venezuela, compran, obligan a los laboratorios farmacéuticos en Venezuela que fabrican o los obligan a venderle los lotes de suero, de paracetamol, de medicinas básicas que por lo general están reguladas en cuanto a su precio, compran los lotes completos y los mandan a Colombia. Es un contrabando de extracción. Y esto pasa con el hierro, esto pasa con la gasolina, esto pasa con las medicinas, esto pasa con muchas cosas. A la vista de todas las Fuerzas Armadas, a la vista de las Fuerzas Armadas colombianas, a la vista del gobierno colombiano, a la vista del gobierno venezolano. Y esto no es nuevo, esto tiene más de 10 años y los militares son los que manejan esto. Me han preguntado aquí varias personas lo mismo. ¿Tú le ves salida a Venezuela? Yo le digo, bueno, pero ¿cómo hacer? ¿Cómo hacer si los militares que son los que manejan esta mafia y son unos delincuentes narcotraficantes? Casi que acusados. ¿Cómo hacer para salir de esto? Mucho contenido en la lámina, se los resumo. La doctrina del Tribunal Supremo de Justicia venezolana actualmente. Reserva y servicio público son conceptos que se diferencian de manera tajante. No todo servicio público se encuentra reservado al Estado, ni toda actividad reservada al Estado es un servicio público. Fíjense ustedes que estamos hablando exactamente del servicio público clásico. La reserva es entendida como la política del Estado por medio de la cual excluye la libertad económica de determinada área del quehacer económico. Los particulares se ven vedados a ella, a explotarla. La libertad económica no es siempre incompatible con el servicio público, en tanto la sola declaratoria de una actividad como servicio público, por ejemplo, la actividad de intermediación financiera, no implica en sí misma su reserva, valga decir, hay servicios públicos catalogados como tal, por ejemplo, la banca, donde no hay reserva, no hay publicatio, por lo tanto, compite la banca privada con ellos. Que por cierto, hay que estar claro de que cuando el Estado entra en la economía, y eso hay que tenerlo siempre en cuenta, cuando el Estado entra en la economía y a competir o entra en el mercado a competir con los privados, se acabó eso de que el Estado es más alto que todo. O sea, estamos en el mismo nivel. Las reglas de la competencia son para ambos. Que materialmente capaz no se dé es otra cosa, pero ese es el deber ser. Servicio público serán aquellas actividades prestacionales que satisfacen necesidades esenciales y que han sido reservadas por ley orgánica al Estado, de forma que su explotación por la iniciativa privada solo puede ser llevada a cabo a través de la correspondiente concesión. Frente al servicio público, la Administración asume dos cosas: ordenación y limitación de la gestión de servicios públicos por particulares y por el otro la gestión directa de tales servicios. Y la expresión servicio público tiende a reducirse a actividades reservadas al Estado en Venezuela. Sin embargo, no debe llevarnos a concluir que la consideración de una actividad como servicio público supone implícitamente la reserva. En pocas palabras, lo que acepta la jurisprudencia venezolana es la existencia de un servicio público reservado bajo publificación, una actividad reservada bajo publificación y una actividad catalogada como servicio público por el legislador, pero que no esté reservada, en donde los particulares pueden entrar a explotar la actividad. Sobre el tema de regulación, ¿cuál es el contenido? Intrusión en el ámbito de la iniciativa económica, se manifiesta mediante ejercicio de potestades de ordenación, cuestión que, como les dije, en Venezuela lo que ha pasado es sencillamente el ahogamiento yo diría, de toda la clase productiva del país. Y voy más allá. La regulación, a pesar que no les toca, pero
ha pasado desde todo lo que conlleva el servicio público, actividades de interés económico general, actividades generales, inclusive el comercio, la actividad comercial, las actividades mercantiles, todo. O sea, si ustedes van a Venezuela, ustedes van a ver un aparato productivo paralizado, empresas cerradas, van a ver comercios cerrados, porque sencillamente no pueden. Y no pueden porque la principal razón es que, desde el punto de vista comercial, es que hay una ley que fue implementada en el año 2013 que se llama Ley de Precios Justos. Y la Ley de Precios Justos le dice al empresario y le dice al comerciante, señor, usted está obligado a darme su estructura de costos, de lo que usted vende, de lo que usted produce. Y yo voy a analizar, de acuerdo a la estructura de costos que usted me dé y de acuerdo a mis parámetros que yo tengo, administración, yo voy a analizar en cuánto va a vender usted su producto. Entonces, bueno, resulta que para el Estado, voy a poner un ejemplo, 1 kilo de leche o 1 litro de leche debe costar, el costo de producción, póngale ustedes $1, por decir algo, $1. Y el empresario lechero quiere venderla en 2 o en 3 al mayorista. Resulta que por la Ley de Precios Justos, el Estado le dice al lechero, no, usted le cuesta 1, la va a vender en 1.20. La va a vender en 1.20. Pero puede ser peor, puede ser que si a él le cueste 1, el Estado discrecionalmente establezca que no le cuesta 1 y que lo que a él le presentó no le parece y le va a decir, no, a usted no le cuesta 1, a usted les cuesta 0,8 y usted la va a vender en 1. Bajo este formato, ustedes podrán darse cuenta que empresas, Procter & Gamble está en Colombia, se fue de Venezuela, bajo este formato. Coca-Cola, Polar la tienen ahorcada, la principal empresa venezolana. Y empresas de todo tipo, alimenticia, farmacéutica, industria, harina, todo lo que se les ocurra. Esta es una de las principales razones también por las cuales la escasez de alimentos, porque sencillamente no se puede trabajar a pérdida. Esa es la realidad. Porque hay una verdadera descapitalización de la clase productiva. Esa es la realidad venezolana. Fundamentos jurídicos de la regulación, cumplimiento de obligaciones derivados de la cláusula del Estado social. Esta ha sido una de las principales razones por las cuales los órganos jurisdiccionales han tomado como fundamento el tema de la regulación estricta y limitante y ahogativa de los operadores. De hecho, la jurisprudencia del Tribunal Supremo, tanto en su sala constitucional como en su sala político-administrativa, sí, ya vamos a terminar, ha establecido que la cláusula del Estado social de derecho y de justicia establecida en la Constitución Bolivariana de Venezuela da para esto y más. Da para esto y más. En varias de sus sentencias. Recordemos, no olvidemos que el Tribunal Supremo de Justicia tiene 32 magistrados, de los cuales 30 o 31 son afectos al régimen. Defensa y protección de la libertad de empresa, principio de precaución. Interesante el tema del principio de precaución en la regulación. Y no quiero extenderme muchísimo, pero el principio de precaución es muy importante en el tema de la regulación porque es lo que hace, y lo voy a poner de una manera quizás coloquial, usted para meterse en un mercado va a ser muy prevenido. Por lo tanto, la administración, cuando a usted también lo va a regular, también va a ser prevenida. Y eso conlleva riesgos, porque toda regulación conlleva riesgos.
Cuando hablaba hace rato de los riesgos en la concesión es una cosa y los riesgos en la regulación es otra. El riesgo de la regulación, yo siempre pongo el ejemplo de la actividad bancaria. Históricamente, del punto de vista, si se quiere, uno lo va a trasladar al derecho constitucional, la actividad bancaria genera una especie de categoría sospechosa del punto de vista de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque la actividad bancaria sabemos que es posible, se ha dado de que los bancos quiebran, hay debacles financieras, eso conlleva un riesgo. Sin embargo, el riesgo en la regulación conlleva en la actividad bancaria a que la administración genere una solución al riesgo de la actividad bancaria. ¿Cuál puede ser? El establecimiento de un fondo de garantías de depósito, por ejemplo. El establecimiento de un fondo de reserva en el caso que quiebre un banco para proteger sus depósitos, ¿sí o no? Ese sería la respuesta al riesgo de la regulación en materia bancaria, por ejemplo. Estoy poniendo un ejemplo. Pero es que el riesgo también genera otro riesgo. El riesgo de hacer un fondo de garantías de depósito o de implementar un fondo de garantías o de reserva para cubrir los ahorros de las personas también genera un riesgo del usuario. Un riesgo que dice, bueno, ya va, pero si la administración está creando un fondo de garantías es porque hay un temor. Entonces lo que se piensa actualmente con la regulación es, olvídense de los riesgos. Toda la vida tiene riesgos. Todo. Olvídense de los riesgos. Y pensemos en algo muy interesante que sí tiene que tener toda regulación, y pienso que eso tiene que estar en la cabeza de todos los operadores jurídicos hoy día, que es el balance costos-beneficios, es la ponderación, es el famoso principio de proporcionalidad, que tanto se ha hablado también acá, en la regulación. Y no solamente en los conflictos entre derechos fundamentales cuando leemos a Lexi con la ponderación, o los conflictos entre derechos o los conflictos entre principios. No. Es el principio de proporcionalidad aplicado a la actividad administrativa toda, inclusive en la regulación. Balance costos-beneficios, eso es muy importante. Me piden terminar. Bueno, hago aquí unas consideraciones de una sentencia de la Sala Constitucional y aquí hablo sobre la proporcionalidad. Las láminas están a su disposición, Luis, para todos los que quieran. Otra sentencia de la Sala Constitucional referida a la posibilidad de que no se limite, de que la limitación de la libertad económica que implique la pérdida de recursos, de inversión, conlleva una limitación a la libertad económica que genera una indemnización. Bueno, a su orden, más tarde vamos a tener la mesa y estoy a su completa disposición para cualquier pregunta. Muchas gracias.